Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Marcos Castelli y bienvenidos al video número 45 del curso de SketchUp 2020. Hoy nos toca ver una herramienta por demás útil llamada Sólidos. Mejor dicho, no es una herramienta, son varias herramientas que están ubicadas en esta barra. Y también la tenemos acá adentro de herramientas sólidas, tenemos todas estas opciones que vemos aquí. Esta herramienta requiere que para poder utilizarla nosotros tengamos objetos que sean sólidos. Y por el momento ustedes no saben lo que es un sólido, pero seguramente ya han creado varios a este punto. Cuando ustedes generan un grupo, ¿sí? Yo genero acá una caja, ¿sí? Y esto lo transformo en un grupo, control G en mi caso, automáticamente ustedes acaban de generar un sólido. Y lo ven acá, dice grupo sólido, 1 en el modelo. Esto es un sólido porque conforma lo que digo yo para que ustedes se den cuenta a un objeto del tipo cáscara de huevo. ¿Qué quiere decir? Que es un objeto que está construido de alguna forma que por fuera es como si fuera una cáscara y adentro no tiene absolutamente nada. En este caso no hay nada en su interior. Y si yo coloco algún objeto en su interior, ¿sí? Si yo hiciera cualquier cosa en su interior, por ejemplo, si yo entro y le hago una línea que no vaya a ningún lado de este tipo, esto ya ahora dice grupo, ya no es más un sólido. Si yo esta línea, ¿sí? Esta línea se la coloco adentro, ¿sí? Ahí está adentro de la caja, inclusive la podría llevar un poco hacia arriba. Vamos a habilitar geometría oculta para que ustedes lo vean. Vean dónde está esa línea ahora. Y yo esta la borro, ¿sí? Pero tiene algo por dentro. Este objeto tiene alguna cosa adentro. Esto ahora ya no es un sólido. Dice grupo es 1. ¿Sí? No es un sólido. Para que todas estas herramientas funcionen, esto tiene que ser un sólido. Así que es importante que nosotros entendamos cuándo algo es o no es un sólido. No puede tener objetos dentro de este tipo, sueltos o perdidos. Tampoco puede tener entonces alguna línea o arista que no se encuentre con ninguna otra línea o ningún otro punto. Sí puede tener aristas, en, definidas correctamente. O sea, yo puedo agarrar esto, por ejemplo, vamos a entrar, agarrar estas 4 aristas y puedo copiarlas si quiero aquí, y puedo copiarlas aquí, y puedo copiarlas aquí. Y si yo borro esto, esto no va a ser un sólido de la forma que está. Y no va a ser un sólido no porque tenga esas aristas. No va a ser un sólido porque tiene dentro caras. ¿Ven que adentro este plano, estas 4 aristas trazaron una cara? Bueno, como tienen una cara adentro, entonces no va a ser un sólido. Acá lo vemos. Pero si yo entro y elimino una de estas aristas, yo eliminando una de estas aristas, esas caras ya no se pueden contener. No pueden establecerse si yo le elimino esa arista. Así que ahora tiene líneas, pero no tiene caras. Si yo salgo y esto lo selecciono, esto es un sólido, ¿sí? O sea, que si están permitidas aristas sobre la cáscara de huevo, no hay ningún problema, ¿sí? Sí puedo tener aristas inclusive en diagonal. Yo puedo tener, por ejemplo, esto de esta forma, no hay problema, ¿sí? Yo puedo tener esto así y puedo tener esto así y estar en diagonal, fíjense, y no hay problema, y esto sigue siendo un sólido. Ahora, si cualquiera de estas yo la rompo, o sea, dejo una liñita perdida, por más pequeña que sea, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Esto ya no es un sólido. ¿Se entendió? Más adelante vamos a ver que SketchUp cuenta con varios plugins, programas que se agregan dentro de SketchUp para que nosotros, en caso de que tengamos una geometría que sea mucho más compleja que un cubo o una caja como estamos viendo ahora, y esta no se conforme o no se transforme en un sólido, nosotros podamos ejecutar ese plugin y ese plugin automáticamente nos ayude a limpiar esa geometría, a identificar dónde puede estar el problema, ¿sí? Para que ésta se transforme en un sólido, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, más avanzado. Yo les dije que por el momento nosotros no vamos a ver ningún plugin, por lo menos no mientras que no sea necesario, y vamos a seguir estudiando y practicando con SketchUp, ¿sí? Lo ideal es que ustedes aprendan a usar SketchUp, que ustedes entiendan cómo trabaja SketchUp y luego den uso a las otras herramientas que son más específicas. Bien, entonces ya sabemos determinar o identificar
cuándo algo es un sólido y cuándo no es un sólido, e inclusive sabemos cómo repararlo. ¿Qué herramientas tenemos para repararlo? Bueno, tenemos la herramienta borrador, tenemos la herramienta rayos X, tenemos la herramienta vista alámbrica. Nosotros podemos pasar a vista alámbrica para ver el modelo quizás de forma mejor y poder eliminar todo lo que estuviera mal, como esto, por ejemplo, que es lo que no me permite que sea un sólido. Si yo ahora lo selecciono, esto vuelve a ser un sólido. En el caso de tener caras interiores, a veces es medio complejo, porque ustedes quizás necesitan tener estas aristas, ¿sí? Pero no necesitan las caras. En cuyo caso, si yo me pongo ahora al tema sólido, por solo haber trazado esas aristas, automáticamente se generan esas caras. ¿Cómo pueden hacer eliminar esas caras? Bueno, pueden abrir la geometría en un punto, venir a seleccionar esas caras y eliminarlas uno a uno, y luego retrasar la geometría donde la abrieron para cerrarla, y que esto les permita que esto sea entonces un sólido. Por lo menos por el momento. También puede la geometría tener, por ejemplo, un hueco. Yo puedo hacer acá, por ejemplo, sobre esta cara, vamos a entrar, le voy a quitar la vista de rayos X, y vamos a hacer aquí arriba un rectángulo y lo voy a calar hacia adentro un poco. Fíjense que yo haga esto no quiere decir que esto no sea un sólido. Esto sigue siendo un sólido. Inclusive podría producirle un agujero, ¿sí? Apoyarme en esa esquina. Ahora tiene un agujero, como lo ven ahí, y esto sigue siendo un sólido. Si la geometría está bien construida, o sea, si la geometría que nosotros estamos realizando está bien construida, como lo estamos viendo, no tiene cosas por la mitad, no hay cosas perdidas, no hay aristas perdidas adentro, objetos adentro, caras adentro, aristas que no terminan en ningún lado y demás, el objeto va a seguir siendo un sólido. No quiere decir que nosotros cuando generemos, por ejemplo, un agujero y nosotros pasemos a vista de rayos X, el hecho de que veamos una cara acá adentro no va a ser tomado como un sólido. ¿Sí? Esto se tiene que entender. Ahora, si nosotros tenemos un objeto que es sólido, podemos usar las herramientas que yo quiero explicarles cómo se usan. Entonces, voy a usar elementos básicos. Voy a usar este elemento, lo voy a convertir en un grupo, lo voy a copiar acá afuera, ¿sí? Le voy a hacer un hueco a propósito para que ustedes vean que se puede trabajar con elementos que tienen algún tipo de complejidad diferente. Vamos a hacerle un hueco aquí adentro. Lo voy a hacer más chico, vamos a cambiarle la escala. Lo voy a rotar. Y vamos a poner lo que se intersecte con este volumen. Vamos a ponerlo más o menos por ahí. Bien. Tenemos este objeto. Lo voy a escalar un poquito para que sea más grande y sea más notorio. Tenemos estos dos objetos. Vamos a generar unas copias de estos para poder trabajar con estos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 herramientas que ver. Así que lo voy a generar con control. Vamos a generar entonces 5x o 6x para tener uno de más. Bien. Entonces, veamos el primero de los comandos cómo funciona. El primero de los comandos lo que me hace es revestimiento. Lo que hace es generar lo que se llama una cáscara de huevo mayor. Yo tengo dos objetos, los dos son sólidos. Y recuerden que para que esto funcione, ambos tienen que ser sólidos. Yo puedo tocar con esta herramienta primero a un objeto y luego al otro. Fíjense que yo acá ya tengo preseleccionado el primero. Para no marearlos voy a hacer así. No tengo nada seleccionado. Vengo y toco primero a este y me pone ahí 1, y ahora toco a este y me pone 2. Y lo que hace la máquina, parece que no pasó nada, pero lo que hace la máquina es que me crea un revestimiento. Acá dice revestimiento. Estos ya no son dos objetos. Es un solo objeto y sigue siendo un sólido. Acá lo dice, fíjense. Si yo lo selecciono, ¿sí? Grupo sólido, llamado revestimiento. Si yo pongo vista de rayos X, vamos a ver qué es lo que hizo la máquina. La máquina lo que hizo es generar lo que llamamos entonces una nueva cáscara de huevo. Quitó todo lo que estaba en el medio, todo lo que se estaba intersectando en el medio, lo dejó completamente hueco y lo que me muestra es todo el exterior. O sea, me conserva todo el exterior, por eso se llama revestimiento. Es como que yo hubiera agarrado y le hubiera tirado algún tipo de sustancia
pegajosa a este objeto, ¿sí? Algún tipo de líquido que lo hubiera esparcido por todo el exterior, ¿sí? Si hubiera secado y yo hubiera agarrado todo ese componente, ¿sí? Eso que acabo de tirarle encima, que se secó y copió la forma del objeto y lo separara aparte. Vamos a la otra opción. Esta opción es intersectar. Intersectar lo que hace es quedarse específicamente con la intersección de los volúmenes. En este caso yo me voy a quedar con toda la parte que intersecta estos dos volúmenes. O sea, con la parte que aquí se eliminó. En revestimiento yo perdí todo el interior. Bueno, con intersectar yo me voy a quedar con todo el interior y voy a perder todo el exterior. O sea, es lo opuesto a esta herramienta. Yo puedo otra vez venir no hay nada seleccionado y seleccionar una y otra. Eso es una opción. O puedo seleccionar ya una y cuando haga clic en la herramienta venir a seleccionar el 2. Fíjense que ahí me pone 2. O puedo directamente seleccionar las dos cosas y a venir a hacer clic arriba de la herramienta. ¿Sí? Y como ven nos quedamos con la intersección. Y acá me dice que apliqué una intersección. ¿Sí? Me lo muestra acá y me muestra que de estos dos grupos yo termino teniendo un solo grupo llamado intersección. Vamos a ver la que sigue. La que sigue es muy parecida a revestimiento. Se usa para unir dos objetos o más de dos objetos. ¿Sí? Voy a seleccionar entonces las dos cosas y voy a aplicar unión. ¿Sí? Fíjense que el resultado es exactamente igual al que tenemos en revestimiento. La verdad cuesta bastante mostrar la diferencia entre unión y revestimiento. Son muy similares, pero hay una diferencia. Y va a haber ocasiones donde la encuentren esta diferencia. No es lo más común del mundo, ¿no? Pero bueno, quiero mostrarles que existe una diferencia o puede darse el caso donde ustedes noten una diferencia entre un modo y el otro. Fíjense, yo acá tengo tres geometrías diferentes, ¿sí? Voy a copiar una de estas y se las voy a mostrar separado para que ustedes las noten. ¿Sí? Tengo por un lado una caja que tiene un hueco. Por otro lado tengo un tubo. ¿Sí? Tengo un tubo que no llega hasta el final. O sea que no está terminado el tubo. Y tengo un tubo que sí está terminado. ¿Sí? Todo esto está puesto uno arriba del otro y se intersectan. Fíjense que... Esto lo voy a quitar. Fíjense que se intersectan. Fíjense que tengo intersecciones entonces entre el agujero que produce esta caja, a su vez con el tubo este que no está terminado, llega hasta ahí, este tubo que no tiene calado el agujero por completo, y después un tubo que sí, más pequeño, que es este que está acá adentro, que tiene calado el agujero por completo, ¿sí? Como lo ven ahí. Si yo aplico, ¿sí? En este caso, en estos volúmenes, aplico, por un lado, la opción de revestimiento va a intentar quedarse con básicamente todo lo exterior y tratar de eliminar todo lo interior, ¿sí? Este es el resultado que me genera revestimiento. Fíjense que, por un lado, la caja queda vacía. Esto que yo estoy viendo acá, lo estoy viendo porque este agujero, si yo hubiera tirado, como dije yo en el otro ejemplo, si hubiera tirado pintura dentro de este agujero realmente hubiera hecho esto. La pintura hubiera ido a todos estos lados y hubiera copiado toda esa forma. Sin embargo, toda esta parte de adentro de la pieza, revestimiento la elimina. ¿Sí? En cambio, si yo uso unión, si yo selecciono y uso unión, van a ver que hay una gran diferencia. Unión entonces hace algo parecido a revestimiento, pero me permite, ¿sí? Me permite conservar, ¿sí? Parte de este objeto que había sido, digamos, unido, ¿sí? En la intersección de estas tres piezas. Estas tres piezas intersectan aquí en el medio. Y unión me permite ver la intersección de estas tres piezas en el medio. Mientras que la otra herramienta, revestimiento, las elimina. Así que hay una diferencia entre una y la otra, por más que en más de una ocasión nos da el mismo resultado. Continuemos con el video, que nos permite unir dos objetos o más de dos objetos, ¿sí? Yo puedo tener incluso más de dos objetos para conformar otro objeto diferente. Es muy parecido, ¿sí? Es muy parecido a lo que nos hace revestimiento, ¿sí? Vamos a ver que yo puedo, por ejemplo, seleccionar estas tres cosas y venir a unión y tengo entonces este efecto.
Vamos a ver el que sigue. El que sigue es sustraer. Sustraer sustrae entonces de un objeto, ¿sí?, otro objeto. Por ejemplo, vamos a venir a seleccionar, sustraer. Voy a seleccionar como 1 la caja y voy a hacer clic en el objeto número 2. Y fíjense que lo que me hace es que me sustrae el objeto que yo seleccioné primero. Y tengo ese efecto. Voy a hacer control Z. Ahora vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a venir a sustraer y voy a seleccionar primero este y después este. Y lo que me hace entonces es esto que ustedes están viendo en pantalla. Recuerden, lo que seleccionamos primero es la herramienta que se va a usar para sustraer sobre el segundo objeto. Bien. Después tenemos aquí una opción que se llama recortar. Veamos lo que hace. Vamos a venir a recortar, por ejemplo, el primer objeto del segundo objeto, ¿sí? Y si se fijan, ¿sí?, nos hace algo parecido a sustraer. Lo que pasa que no elimina el objeto que usamos para recortar. Y si se fijan, este es un objeto y este es otro. ¿Se entiende? Voy a hacer control Z. Vamos a venir a, otra vez, a recortar. Selecciono ahora este y luego este. Fíjense que nos crea, ¿sí?, este objeto por un lado, ¿sí?, y el otro que acabamos de ver, ¿sí? O sea, es como hacer una sustracción que afecta a los objetos, pero que nos quedamos con las dos copias. Y este último, quizás es el más útil para todos los que se marearon con todo lo que mostré antes, porque lo que nos permite es ver qué es lo que pasa al aplicar cualquiera de estas herramientas y nos mantiene todas las geometrías, o sea, no nos elimina nada. O sea, nos permite decidir a nosotros luego con qué nos queremos quedar, porque lo que hace es que intersecta los dos volúmenes o más de dos volúmenes y lo que hace es conservar absolutamente todo lo que fue, todas las operaciones que fueron hechas o todas las intersecciones. Por ejemplo, si yo selecciono esto y vengo a esta opción que es dividir, va a generar entonces todos los efectos que pudimos ver en todas las operaciones anteriores y aparte va a conservar todas las piezas. Fíjense que yo tengo esta pieza por un lado, la pieza de la intersección por el otro y la pieza esta por el otro. Imaginen que ustedes tienen una pared que tiene una cierta curva. Vamos a hacer algo así. Esto lo voy a copiar aquí. Voy a eliminar esto. Esto lo vamos a subir. Vamos a hacerle triple clic, control G y vemos que es un sólido. Yo tengo que hacerle un agujero a esta pared. Así que hago un círculo, lo levanto. Esto va a ser la herramienta, ¿sí? Entonces hago control G, lo transformo en un grupo. También es sólido, dice sólido, ¿sí? Lo giro. Lo coloco donde tengo que generar el hueco. Inclusive el hueco podría ser de este estilo, ¿sí? Algo bastante complejo de hacer si no fuera con sólidos, ¿sí? Y supónganse que ustedes tienen que generar un corte en esta pared curva con esta forma. ¿Cómo lo harían si no lo hacen con sólidos? Bueno, ustedes tienen una forma de hacerlo. Yo les enseñé una forma de hacerlo y es con la herramienta intersectar. Ustedes podrían ahora tranquilamente seleccionar esto y esto, hacer botón derecho y poner intersectar caras con la selección y tendrían ahí la posibilidad de entonces poder agarrar este objeto, si quieren ocultarlo, H, ¿sí? Hacer una selección de esta geometría que quedó aquí en el medio, esas dos geometrías, hacer control X, que sería cortar, venir acá adentro y hacer control V, pegarlo, ¿sí? Y ahora podrían, por ejemplo, si quisieran sacar esta cara y esta cara, y ahora tendrían que unir cada uno de estos segmentos, tendrían que unirlo para generar las caras que acá están faltando. Miren el trabajo que tendrían que hacer, ¿sí? Esa sería una opción. Voy a hacer control Z varias veces para deshacer esto. Bien, y quedarme con esto. En cambio, ustedes con esta herramienta, con la herramienta sólidos, ustedes simplemente van a sustraer, ¿sí?, el primer objeto del segundo objeto. Vamos a venir a sustraer
primer objeto del segundo objeto. Y automáticamente tienen el agujero con las caras y todo como corresponde. Ahora selecciono todo esto, lo selecciono de esta forma y le pongo, ¿sí?, revestimiento. Automáticamente tengo el revestimiento de esta pieza. Y ahora puedo agarrar, por ejemplo, esta pieza, entrar y aquí arriba seleccionar esta cara, R, y por ejemplo escalarla desde el centro y hacer una pieza como esta. ¿Sí? ¿Cómo harían esto, esta misma pieza, por ejemplo? O puede ser un engranaje o lo que fuera, si ustedes no tuvieran la posibilidad de hacerlo sencillamente como lo acabo de hacer yo. Pueden hacer una columna romana, pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer, ¿sí? O sea, pueden hacer un engranaje, un montón de cosas gracias al poder de estas maravillosas herramientas que nos pone a nuestra disposición SketchUp. Como única consideración, que las piezas con las cuales trabajemos sean sólidos. Bien, los dejo y los veo mañana en un nuevo video. Chau, chau.